Hace muy poco falleció en los Estados Unidos una religiosa de 87 años de edad, o sea, ya bastante mayor, que se llamaba Teresa Kane, la hermana Teresa Kane o Sor Teresa Kane, ¿no? Y ella formaba parte de una congregación que se llama las Hermanas de la Misericordia de las Américas, y es una religiosa, hija de inmigrantes irlandeses, y que al momento de fallecer, ella había tenido un activismo muy grande durante varias décadas de su vida, especialmente de mayor, pero muchas décadas de su vida, a favor del cambio de la doctrina católica, especialmente en términos del sacerdocio femenino, ¿no? Ella quería que el sacerdocio femenino se aplicara y existiera, ¿no? Y se aceptara dentro de la Iglesia Católica. Y obviamente estamos hablando de una mujer que decidió dedicar su vida a Dios y a la Iglesia, ¿no? Y la hermana Teresa Kane, sin embargo, decidió tomar este curso de separación de la doctrina de la Iglesia, y un curso que siguió su congregación, y probablemente, muy probablemente, eso tenga que ver con el hecho de que su congregación esté literalmente desapareciendo. Digamos, cuando fallezca en esta última generación, la congregación va a desaparecer. No tiene nuevas vocaciones. Las vocaciones son algunas personas bastante mayores que se han sumado en sus 50s, ¿no? Y que creen que, bueno, tenían una vocación religiosa tardía, pero vocaciones jóvenes, nuevas, frescas, numerosas, simplemente no existen, no las tiene. La hermana Kane murió a los 87 años, y cuando titulo este punto de vista una falsa heroína, no es porque quiero denigrarla de ninguna manera, sino por la manera como la trató la prensa secular, ¿no? El Washington Post, el New York Times, la Associated Press publicaron noticias pues muy elogiosas, pero muy eligiosas. ¿Por qué? Porque le dijeron es la religiosa, una de las religiosas más valientes de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que destacaron de su valentía? Es porque en un discurso que pronunció frente al Papa Juan Pablo II en 1979, le dijo que incluyera a las mujeres en todos los ministerios de nuestra iglesia. Es decir, básicamente le estaban pidiendo que ordenara a las mujeres. Y la que escribe la historia para el Washington Post, por ejemplo, Emily Langer, que ni siquiera es una mujer católica, dijo, esto sorprendió a la Iglesia Católica cuando se atrevió a decirle al Papa en 1979, aprovechando un foro público, y desafiarlo para que permitiera la ordenación de mujeres. Ella falleció en una casa para ancianos en Watchung, New Jersey, a los 87 años. Falleció en una casa para ancianos porque, digamos, lamentablemente esta congregación, como digo, está desapareciendo. Las religiosas son mayores, no hay jóvenes que se encarguen de las mayores, y en consecuencia no pudo fallecer en una casa de su congregación religiosa, ¿no? Y digo, es una falsa heroína no porque dude de la buena intención de esta religiosa que, digamos, creció o avanzó en los rangos de su congregación mucho, ¿no? Siendo encargada de novicias, después superiora, después superiora regional, después una de las más principales, no recuerdo bien si terminó siendo superiora general de su congregación, no era una congregación muy grande, y tuvo este momento que esta periodista Emily Langer describe como este gran momento de desafío. Lo primero que hice fue revisar la edad que tenía Emily Langer, y lo que puedo decir es que Emily Langer no tenía edad suficiente para recordar lo que había pasado en 1979. Yo sí. Y les puedo decir lo que pasó en 1979 en realidad. Este fue el primer viaje del Papa a los Estados Unidos, del Papa San Juan Pablo II. Antes, un Papa, Pablo VI, había visitado los Estados Unidos,
pero había sido una visita en realidad a las Naciones Unidas, ¿no? A Nueva York. Entonces, en un sentido muy relativo, fue una visita a Estados Unidos. Este primer viaje de 1979 del Papa Juan Pablo II fue una visita a los Estados Unidos y que paró en varias ciudades, entre ellas Miami y Florida. Y este gran acto de desafío que describe la periodista Emily Langer en realidad no fue así. No fue, digamos, algo que choqueó o que sacudió a la iglesia, ¿no? Porque este gran acto de valor. No. La iglesia en Estados Unidos en ese año, en esa época, era una iglesia en un declive espantoso. Abandono de los sacerdotes en masa del sacerdocio, caída brutal de vocaciones de todo, especialmente de estas congregaciones, la total liberalización de muchas congregaciones religiosas que decidieron abandonar el hábito, algunas de ellas incluso en masa, como una en Los Ángeles, decidió abandonar a la iglesia en masa, las religiosas. Salieron de la iglesia católica y se quedaron viviendo estas religiosas con un nombre religioso, pero fuera de la iglesia católica porque se pelearon con el arzobispo, con el cardenal en ese momento de Los Ángeles. Entonces, era una iglesia que estaba en una situación catastrófica y era una iglesia que además seguía teniendo muchísimo dinero. Después, décadas después, sabríamos que también fue una iglesia donde se cometieron una cantidad enorme de abusos sexuales, y esta fue una iglesia que sin embargo seguía teniendo muchísimos recursos económicos, seguía ayudando a buena parte del mundo, especialmente a América Latina. Todavía tenía vocaciones que habían surgido décadas atrás y en consecuencia tenía una gran capacidad de enviar misioneros a distintas partes del mundo. Y en consecuencia era esta iglesia muy petulante, muy vanidosa, diciendo: acá viene este papa polaco, ¿no? De un país pues que está en ese entonces detrás de la cortina de hierro, no sabe nada del mundo occidental. Y esa es una de las cosas que repetían. Era el Papa San Juan Pablo II, bueno, en ese entonces todavía no era santo, ¿no? Mejor dicho, ya era santo en su vida, pero no había sido proclamado santo porque estaba vivo. Pero muchos decían, no, el problema es que este Juan Pablo II, este Carlos Wojtyła, no conoce Occidente, pues viene de la cortina de hierro, ahí donde han vivido perseguidos, no conoce la cultura occidental, que es una cultura de más libertad, de muchos más derechos, ¿no? Él viene de una cultura represiva, como si eso significara que eso hacía que el Papa Juan Pablo II fuera él mismo más represivo y autoritario, entre comillas, en vez que exactamente lo contrario, por venir de un país que había visto lo que significaba esa represión, primero bajo los nazis y después bajo los soviéticos. Entonces, cuando el Papa llega, estas palabras de la hermana Teresa Kane, en realidad fueron poca cosa. Como digo, ella dijo: y le imploro su santidad en esta bienvenida para que las mujeres sean incluidas en todos los ministerios de nuestra iglesia. Eso es un eufemismo. Ella no le dijo: acepte el sacerdocio. Obviamente ella creía en el sacerdocio femenino. Esta religiosa, ¿no? Había pronosticado que en 1980, es decir, al año siguiente de recibir al Papa, había pronosticado que el sacerdocio femenino iba a llegar en el año 2000. O sea que 20 años después de 1980, la iglesia iba a comenzar a ordenar mujeres. Qué equivocada que estaba. Murió a los 87 años, el 22 de agosto de 2024, y no estábamos ni un milímetro más cerca de ordenar mujeres, porque ya lo ha dicho el Papa Juan Pablo II más de una vez. Esto no fue un episodio muy especial. Es más, el Papa Juan Pablo II se encontró con estos desplantes, digamos, cuestionando su autoridad y cuestionando la autoridad de la iglesia prácticamente a cada paso de parte de las instituciones oficiales. En ese entonces, la hermana Teresa Kane era presidente de la Sociedad de Congregaciones Religiosas Femeninas,
que terminó convirtiéndose tan liberal que las órdenes religiosas de mujeres buenas, que mantenían el hábito, que mantenían las horas de oración, que mantenían su carisma, etc., formaron una asociación separada. Y esa asociación separada no solamente sigue vigente ahora, pero representa a muchísimas más religiosas. Y esto es lo curioso, representa a muchas menos congregaciones religiosas. Pero estas minoritarias congregaciones religiosas son las que tienen todas las vocaciones en Estados Unidos. Todas las otras son congregaciones que están desapareciendo. Hay una en Denver que fue una gran congregación educativa que creció, surgió en la costa este, pero que terminaron mudándose a Denver porque acá es donde tienen las últimas grandes propiedades y simplemente no tienen vocaciones, están muriendo y las actuales religiosas saben que ellas son la última generación. Entonces todas estas congregaciones van a desaparecer. Pues bien, ahí la hermana Teresa Kane, como presidenta de esta federación, del sindicato, digamos, unido de religiosas de Estados Unidos, le tocó dar las palabras de bienvenida al Papa en el encuentro con las religiosas. Algo parecido sucedió en el encuentro del Papa con los sacerdotes que tuvo lugar en Florida. Allí también el sacerdote que era el presidente de la Federación de Sacerdotes, que ahora creo que tiene 50 miembros, ¿no? Pero que era como una especie de sindicato de sacerdotes de los Estados Unidos, fue al que le correspondía, entre comillas, hablar, porque ellos controlaban la iglesia en Estados Unidos, las estructuras. Fue el que le tocó hablar y ese sacerdote le dijo directamente al Papa: estamos esperando que pronto podamos ver el matrimonio de los sacerdotes. En su discurso de bienvenida. Estos discursos de bienvenida son discursos de caridad, de bienvenida. Pero estas distintas organizaciones trataron todas de ideologizar la visita y tuvieron esta desfachatez con el Papa. Eso se acabó. El Papa visitó Estados Unidos 5 veces, Juan Pablo II, y cada vez que lo visitó se encontraba con un Estados Unidos cada vez más cambiado. ¿Por qué? Porque en estos encuentros esto pasaba. Es más, el Papa Juan Pablo II, que se tomaba todas estas peticiones con soda, o sea, se los tomaba con humor, es más, a este cura con la religiosa no dijo nada y dio su discurso ultra bien preparado sobre la necesidad de la renovación de la vida religiosa y que las religiosas tenían que concentrarse en ser religiosas, que esa es la vocación que habían elegido. Y en el caso de los sacerdotes también ya tenía su discurso preparado, pero acá hizo una exclusión. Apenas terminó este discurso, el Papa tuvo esta expresión en inglés, dijo: "It's a long road to Tipperary", ¿no? O sea, es un camino muy largo a Tipperary, que es una canción de una película famosa del mundo inglés, de un musical famoso. Básicamente habla de una ruta a un lugar imaginario al que nunca se va a llegar. O sea, básicamente lo que está diciendo, de una manera elegante y culturalmente adaptada a la realidad norteamericana, es: oye, estás soñando, esto no va a pasar nunca, no vas a llegar nunca. Entonces, la presentación de esta religiosa, que Dios la tenga en su gloria, porque hay muchas cosas buenas que debe haber hecho en su vida, como una gran heroína que desafió a Juan Pablo II, no era así. Ese era el clima, ese era lo que se hablaba en Estados Unidos y por muchos años. Pero esa realidad fue cambiando cuando, primero, el pueblo fiel le dio a Juan Pablo II una bienvenida estrepitosa que todas estas élites de control que estaban completamente giradas hacia el progresismo no esperaban, y que hicieron que una revista como la revista Time, que era la revista más importante del mundo en ese momento, después de esa gira de Juan Pablo II, lo pusiera en la carátula con este título: John Paul Superstar, Juan Pablo la superestrella. Pues simplemente fascinó no solamente a los católicos, sino al resto de los Estados Unidos, y eso solamente iría creciendo
cada vez que el Papa visitaría, incluyendo su última visita donde ya estaba muy ancianito, estaba con Parkinson, usaba su bastón, y aún así logró conectar fenomenalmente con los fieles. Lo recuerdo en ese auditorio en St. Louis, en Missouri, donde los jóvenes simplemente estallaron de amor por ese Juan Pablo II que había transformado la iglesia. Esos son los héroes, no los que estaban con la corriente del mundo, sino los que nadaron contra corriente. Que tengas un buen día.